Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los videos que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos. Hoy quiero contarles algo lo que me pasó aquella vez. Les contaré. Todo comenzó como un día tranquilo. Yo estaba haciendo la película. Mis demás compañeros estábamos haciendo una- uno de los episodios de Thomas y sus amigos. Hasta que el reverendo Audrey nos dijo de que hiciéramos una película de Thomas y sus amigos llamado Thomas y sus amigos, la leyenda del tesoro perdido de Sodor, en donde está el marinero John. Nosotros aceptamos y decidimos hacer la película. Y al terminarla, al reverendo Audrey le gustó que hicimos la película de Thomas y sus amigos, la leyenda del tesoro perdido de Sodor. Y hasta que uno de ellos le dijeron que si podrían hacer una segunda película de Thomas y sus amigos, pero él nos dijo de que no querían que haga una segunda película de Thomas y sus amigos, la leyenda del tesoro perdido de Sodor. Todos estaban muy preocupados y estaba muy decepcionado, ya que queríamos saber de qué trataría una segunda película, pero no le di mucha importancia a eso, así que seguimos con nuestros trabajos. Así que tuve que irme a mi casa, pero mientras rondaba por la calle, algo se me venía a la cabeza, y es la de por qué Audrey no querían que haga una segunda película de Thomas y sus amigos. Así que me decidí volver a estar en mi casa, así que llegué a mi casa y decidí entrar. Una vez cuando entré, decidí descansar. Mientras descansaba, no entendía de por qué Audrey no quería que haga una segunda película de Thomas y sus amigos. Así que me decidí ir a descansar arriba. En medio de las 2:04 de la mañana, escuché que alguien me llamaba por teléfono. Y al contestar, me di cuenta de que se trataba del reverendo Audrey, cual me dijo de que si viniera lo más rápido posible. Yo acepté y comencé a ir al estudio para ver qué había pasado. Así que cuando llegué, entré a la oficina del reverendo Audrey. Y cuando llegué, le pregunté a Audrey de qué había pasado. El reverendo Audrey me dice que estuvo observando cada película de Thomas y sus amigos, pero notó que en la película que ya habíamos hecho, había una película muy extraña, al cual cuando la vio que se trataba de una segunda película de Thomas y sus amigos, la leyenda del tesoro perdido de Sodor, cual me dijo que cuando lo vio se quedó muy sorprendido y no me quiso contar más sobre el resto. Me pidió que si podía esconderlo, ya que no quería que nadie lo viera. Yo acepté y me decidí llevarme el disco a mi casa y me lo llevé a mi casa pero en el camino me he hecho una pregunta, y es sobre quién habrá hecho esa segunda película de Thomas y sus amigos, la leyenda del tesoro perdido de Sodor. Así que entré a mi casa y estaba a punto de decidir de esconderlo, pero justo en eso se me vino una idea a la cabeza, y es la de ver esa película, el cual decidí reproducirlo en mi computadora, al cual me dispuse a ver la película de Thomas y sus amigos, la leyenda del tesoro perdido de Sodor 2. Fue que al poner la película apareció el nombre y decía Thomas y sus amigos, la leyenda del tesoro perdido de Sodor 2. Y en donde ahí comenzó la película. Comenzó con Thomas llevando a Annie y Clarabel para dejar a sus pasajeros, y las pequeñas
toras trabajaban, bueno, y Ryan trabajando y Daisy también. Hasta ahí todo iba normal. Y hasta que la cámara cambia y se enfocaba al marinero John, que estaba encarcelado en la jaula, en una cárcel. Y además vi que estaba atrapado. Y luego la cámara se pone negra y se mostró. Creo que Thomas se dirigía a la estación Titmouse para descansar. Y mientras descansaba, se mostró que Thomas estaba soñando lo que le había pasado aquella vez cuando compitió con Bertie y por descuido chocar con los vagones del express de Gordon, y Sir Topham Hatt castigándolo por lo que había hecho y teniendo que trabajar con Ryan y de detener a el marinero John para evitar que escapara, y que también bien pudo conocer a otra locomotora de diésel llamado Daisy, cual era muy extraño, cual al terminar eso se mostró un cartel que decía al día siguiente, y se mostró que el Ryan llevaba vagones de chatarra a la chatarrería, cual mientras se dirigía a la chatarrería, la cámara enfocaba a la oficina de Sir Topham Hatt, en donde ahí lo llaman por teléfono, y él al contestar se da cuenta de que era del ferrocarril británico, cual les dice de que Alfred escapó del ferrocarril británico. Sir Topham Hatt se sorprendió tanto y decidió advertir a las demás locomotoras. Pero luego la cámara enfocaba al marinero John, que al parecer seguía encarcelado. Y luego la cámara regresa a la estación Titmouse, y en donde ahí se enfocaba que Sir Topham Hatt corría a la estación Titmouse, y al llegar les dice a todos de que Alfred escapó del ferrocarril británico. Todos se sorprendieron tanto, y Thomas le dice de cómo fue que Alfred escapó del ferrocarril británico. Sir Topham Hatt no tenía idea exactamente de por qué Alfred escapó, pero todos decidieron pensarlo, y hasta que la cámara vuelve a ponerse negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: en la noche siguiente se mostraba a las demás locomotoras descansando, pero luego la cámara cambia y se enfocaba el puente que lleva al continente, y se mostró que ahí Alfred llegó a Sodor, y en donde ahí comenzó a ir en búsqueda de algo. Y hasta que la cámara enfocaba el marinero John, en donde ahí el marinero John comenzó a escapar de la cárcel, y en donde ahí fue a la estación donde paraban los pasajeros, y se mostró que ahí estaba Alfred. Alfred le dice al marinero John de qué había que hacer. El marinero John le dice de que hay que obligar a Thomas y a Gordon a trabajar en la chatarrería. El marinero John acepta, pero luego escucha unos gritos de ayuda. El marinero John fue a buscar de dónde venía ese grito, y se mostró que los gritos provenían de una cueva que nunca había visto. Entra a la cueva, y cuando entra ve que había alguien amarrado, y cuando lo alumbra ve que se trataba de el capitán Garfio. El marinero John le pregunta de quién era. Él le dice que su nombre es el capitán Garfio. El marinero John se sorprende y le dice de cómo fue que terminó ahí, pero el capitán Garfio no tiene idea exactamente de qué fue lo que pasó, y hasta que comenzó a recordar lo que pasó, le contó a el marinero John de que hace mucho llegó a Sodor antes cuando él no estaba. Le mencionó de que fue en búsqueda de un tesoro, y que él comenzó a cavar un hueco para encontrar el tesoro, pero justo cuando ya lo obtenía el tesoro, de la nada escuchó la sirena de la policía, y el capitán Garfio tuvo que
correr y esconder su tesoro. Y lo escondió en el mismo lugar donde Marion había encontrado el tesoro. Y mientras que Garfio corría, uno de los policías lo atraparon. Y en lugar de encerrarlo en una cárcel como a el marinero John, lo encerraron en una cueva. Y luego de que terminó de contar eso, el marinero John se sorprende y decidió sacar a el capitán Garfio. Este comienza a abrir las cadenas donde estaba el capitán Garfio. Y Garfio le dice que hay que hacer algo con las locomotoras de vapor. Y entonces ahí el marinero John le dice que hay que hacer que las locomotoras trabajen en la chatarrería. El capitán Garfio acepta y el marinero John también. Y le dice de que mientras las locomotoras trabajarían en la chatarrería, él iba a rescatar el tesoro cuando lo dejó caer en el océano. Ellos aceptaron y ambos fueron en dirección en busca de las locomotoras. Y junto a Alfred comenzaron a esperar al día siguiente. La cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente se mostraba a Thomas dirigiéndose a Hardwick nuevamente para ver de nuevo a Jack y a Daisy. Y cuando llega, Ryan lo saluda a él y Thomas también. Y Ryan le dice que si quiere trabajar nuevamente con él, Thomas acepta en volver a ayudar a Ryan. Y mientras trabajaban, se me venía algo a la cabeza y es la de qué podría pasar después. Pero luego la cámara se enfocaba a Alfred y a el marinero John y el capitán Garfio observándolos. Y hasta que Garfio le dice que en la noche capturarán a Thomas y llevarlo a la chatarrería. El marinero John acepta y Alfred también. Y hasta que la cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: en la tarde se mostró a Sir Topham Hatt llegando a la estación Titmouse y le dice de que ahora podría haber un cambio. Thomas tendría que quedarse en Hardwick junto con Ryan, y Daisy se quedaría en la estación Titmouse. Thomas aceptó y fue a Hardwick mientras Daisy llegaba. Y luego de que Thomas llegó a Hardwick, Thomas comenzó a contarle lo que había soñado esa vez. Le contó a Ryan de que soñó la vez de que cuando por accidente había chocado los vagones de Gordon y Sir Topham Hatt castigándolo a él y quitándole su vía férrea. Ryan se sorprendió tanto, pero le dijo que se tranquilizara. Thomas acepta, pero la cámara se pone en negra y cuando regresa se mostraba que Alfred y el marinero John y Garfio se dirigían a donde estaba Thomas. Estos llegan y enganchan a Thomas con mucho cuidado para no despertarlo. Y luego empiezan a empujar a Thomas más para llevarlo a la chatarrería sin que Ryan despertara. Pero luego, y hasta que mientras Sir Alfred llevaba a Thomas a la chatarrería, se mostraba que alguien lo estaba observando, pero no se pudo ver de quién era. Y luego de que Alfred empujara a Thomas, llevó a Thomas a la chatarrería y en donde ahí esperarían hasta que Thomas despertara. Y luego Thomas comenzó a sentir algo extraño. Se mostraba que tenía algo de calor. Y cuando despierta se da cuenta de que está en la chatarrería. Y Thomas empieza a decir de qué estaba pasando. Y hasta que Alfred se muestra frente de Thomas y le dice que él fue quien lo sacó de Hardwick. Thomas se sorprendió tanto y le dice que no dejará que lo destruya. Pero hasta que de Alfred salen el marinero John y el capitán Garfio. Thomas se sorprendió al ver que el marinero John había escapado y al ver a el capitán Garfio.
Alfred le dice a Thomas de que tiene que trabajar en la chatarrería y le dijo que si no lo hacía, lo iba a destruir. Thomas, muy asustado, comienza a trabajar en la chatarrería. Y hasta que la cámara se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente, se mostraba a Thomas, es decir, a Ryan despertando, pero cuando despierta se da cuenta de que Thomas no estaba y empieza a buscar a Thomas y él decidió ir a la estación Knapford para decirle a Sir Topham Hatt que Thomas no estaba. Así que él fue a la estación de Knapford y al llegar le dice a Sir Topham Hatt que Thomas no estaba. Sir Topham Hatt estaba sorprendido pero a la vez confundido y le dice a Ryan de qué le pasó a Thomas, pero Ryan no tiene idea de dónde estaba Thomas. Y luego llega Daisy y le pregunta a Ryan de qué había pasado. Ryan le dice a Daisy de que Thomas no estaba. Daisy se sorprendió tanto y le dice que posiblemente algo debe haber pasado. Y hasta que Alfred, es decir, Sir Topham Hatt, le dice que posiblemente algo debía haber pasado. Y hasta que se mostraba a Henry llevando los vagones, pero se detiene y empieza a ver algo extraño y ve a Alfred llevando unos vagones. Henry se sorprende, pero a la vez se enoja y se da cuenta de que Alfred había llegado. Y comienza a ir a buscar a las demás locomotoras. Mientras la cámara enfocaba a Thomas trabajando en la chatarrería. Y mientras el marinero John y Garfield lo estaban observando. Y hasta que Alfred llega con los vagones. Y hasta que el marinero John le dice a Alfred que vaya a buscar a la otra locomotora grande. Él acepta y empieza a buscar a otra locomotora para trabajar en la chatarrería. Y hasta que la cámara cambia y se enfocaba a Sir Topham Hatt pensando en dónde estaba Thomas. Y hasta que llega Henry y muy asustado le dice a Sir Topham Hatt y a las demás locomotoras de que vio a Alfred y que estaba llevando chatarra. Todos se sorprendieron y hasta que Sir Topham Hatt piensa de que Alfred había secuestrado a Thomas. Sir Topham Hatt le dice que posiblemente Alfred secuestró a Thomas mientras dormía. Henry estaba sorprendido y Gordon decidió ir a buscar a Thomas por su propia cuenta. Y decidió buscar a Alfred y hasta que lo ve llevando vagones y decide seguirlo. Y cuando llega a la chatarrería, Gordon ve que estaba ahí Thomas y Thomas le dice a Alfred a Gordon de que se aleje, ya que era una trampa. Gordon no le cree y le dice que vino para sacarlo de la chatarrería. Pero antes de que Gordon se enganchara a Thomas, las puertas de la chatarrería se cierran y dejando encerrado a Gordon y a Thomas. Thomas estaba sorprendido y Gordon también. Y Thomas le dice a Gordon de que el marinero John había escapado de la cárcel y junto a otro pirata, de que era el capitán Garfield. Gordon se sorprendió y voltea y ve a el marinero John junto con el capitán Garfield. Estaba sorprendido y el marinero John le dice a Gordon de que tiene que trabajar en la chatarrería. Gordon se niega a trabajar en la chatarrería, ya que él siempre lleva el express, pero hasta que Alfred choca a Gordon y le dice que tiene que trabajar en la chatarrería. Gordon se enoja y empieza a trabajar en la chatarrería. Y luego la cámara enfocaba que todas las locomotoras comenzaron a buscar a Thomas, pero no encontraron a Thomas. Y todos regresan a la estación Titmouse y le dicen a Sir Topham Hatt que no está Thomas. Y hasta que Sir Topham Hatt piensa y se da cuenta de que Gordon no ha regresado. Pero luego llega una de las pequeñas locomotoras y les dice
y le dicen de que vio a la locomotora llamada Alfred y le dijo de que vio a Gordon que estaba llevando otros vagones vacíos y le menciona de que él los fue a la chatarrería con mucho cuidado y le dice de que él vio que tenían que y le dice de que el marinero John había escapado de la cárcel junto a un pirata llamado el Capitán Garfio y también le dice de que vio a Gordon y Thomas trabajando en la chatarrería. Sir Topham Hatt se sorprende y le dice que posiblemente Alfred debe haber secuestrado también a Gordon, ¿no? Mientras él fue a buscar a Thomas. James le dice que hay que ir a la chatarrería a salvar a Thomas y a Gordon. Todos aceptan y fueron en dirección a la chatarrería. Mientras la cámara enfocaba a Thomas y Gordon trabajando nuevamente en la chatarrería. Todos estaban preocupados. Y hasta que Gordon le dice a Thomas de que tiene un plan para intentar escapar sin que el marinero John y Garfio los viera. Y Thomas le dice de cuál era ese plan. Gordon le dice que el plan era intentar escapar esta noche. Thomas tenía mucho miedo porque pensaría de que el marinero John y Alfred y el capitán Garfio los viera. Pero él aceptó el plan de Gordon y decidió esperar. Y luego la cámara enfocaba que ya era de noche y se mostraba a las locomotoras llegando. Pero luego unos rayos comenzaron a caer y hasta que vi que comenzó a llover de una fuerza. Y luego Thomas, es decir, Edward le dice a James de que la lluvia podría detenerlos. Pero James le dice que la lluvia no va a detenerlos, ya que tienen que buscar a Thomas y Gordon lo más rápido posible. Todos aceptaron y fueron en dirección a la chatarrería. Y luego la cámara regresa a Thomas y a Gordon, en donde ahí comenzaron a escapar de la chatarrería lo más rápido posible. Estos fueron a la puerta y comenzaron a abrirla, pero cuando la abren ven que el marinero John, Garfio y Alfred estaban frente de ellos. Alfred le dice, creyeron que iban a escaparse tan fácil, pues están equivocados. Ahora serán enviados a la fundidora. Thomas y Gordon estaban sorprendidos, pero luego llega James junto con las locomotoras, y en donde ahí Sir Topham Hatt baja de Henry, y al ver el marinero John junto con el capitán Garfio, Sir Topham Hatt le dice cómo fue posible que él escapara. El marinero John le dice que él logró escaparse con mucha facilidad, y hasta que le pide a Alfred de que destruyera las demás locomotoras. Alfred acepta y decide esperar, y hasta que Alfred se prepara para atacar, pero justo cuando iba a hacerlo, unos rayos comenzaron a caer. Yo tuve que dejar de ver la pantalla de mi computadora, ya que el brillo era muy fuerte. Y al regresar la mirada, vi que los rayos continuaban cayendo. Y luego de que el humo se despejó y los rayos dejaran de caer, vi que esta se trataba de la reina Noemi. Y al ver que a las locomotoras que se estaban preparando para destruir a Alfred, esta decide ayudarlos. Y en donde ahí la batalla había comenzado. Alfred comenzó a empujar a James con todas sus fuerzas, pero James intentando empujar a Alfred, este era muy fuerte, y hasta que con la ayuda de Henry empezaron a empujar a Alfred, mientras Thomas y los demás, Thomas ayudaba a Henry y James empujaron a Alfred.
el marinero John intenta atacar a Sir Topham Hatt con uno de los metales afilados de las locomotoras, pero la reina Noemi se lo quita y lo golpea fuertemente. Garfio, intentando usar su espada, empieza a atacar a la reina Noemi, pero esta también saca una espada y empieza a atacar a Garfio. Pero mientras Alfred estaba atacando a las demás locomotoras, decidió empujar a Gordon a la lava. Empieza a empujar a Gordon. Gordon contraatacando empezó a empujar a Alfred. Y hasta que la reina Noemi comienza a transformarse en su forma Nightmare 17 Hades. Y hasta que empuja a Alfred para que Gordon lo destruyera. Y en donde Gordon le dice a la reina Noemi que destruyera a Alfred. Ella acepta y le lanza un ataque hacia Alfred. Y en donde ahí voló en pedazos a Alfred. Mientras el marinero John intentaba atacar a Thomas. Esta lo detiene y lo deja inconsciente. Los demás habían logrado detener a Alfred y al marinero John. Pero Thomas recordó que no solo era el marinero John, sino también el capitán Garfio. Y hasta que James le dice que el capitán Garfio escapó. Todos voltean y ven que el capitán Garfio había dejado unas huellas. Y hasta que Sir Topham Hatt le pide a Thomas y Gordon y a la reina Noemi que buscaran al capitán Garfio lo más pronto posible. Ellos aceptaron y fueron en dirección a donde estaban los muelles. Y ven que mientras la lluvia continuaba cayendo, tenía que buscar a el capitán Garfio. Pero estos, cuando llegan, ven que el capitán Garfio había empujado el barco enorme al océano. Y hasta que Thomas le dice a Gordon de que el capitán Garfio está escapando. Gordon estaba sorprendido y le dice a la reina Noemi que detenga el capitán Garfio. Ella acepta y va rápidamente al barco. Y en donde ahí el capitán Garfio, al verla, vuelve a intentar atacar a la reina Noemi con su espada. Pero hasta que de la nada el marinero John sale de la nada y le dice a la reina Noemi: creíste que me ibas a dejar inconsciente, pues estás equivocada. Mientras la reina Noemi intentaba atacar al capitán Garfio y al marinero John, era en vano, ya que los dos se movían muy rápido. La reina Noemi intentando atacar a Garfio con su espada. Con su Garfio le arrebata la espada y empieza a atacar a la reina Noemi. Y hasta que el marinero John la atrapa por sorpresa y la amarran al palo. Y Thomas estaba sorprendido al ver que el capitán Garfio y el marinero John lo tenían atrapado. La reina Noemi le dice que no dejará que se salga con la suya. Garfio se ríe y le dice que todo está acabado. Ninguna de las locomotoras pueden detenerlo. La reina Noemi estaba sorprendida y hasta que Garfio con su espada estaba a punto de intentar atacar a la reina Noemi. Pero justo cuando iba a hacerlo, de la nada, una pequeña luz salió de la nada y empieza a distraer a el capitán Garfio. Y se mostró que esa pequeña luz se trataba de Campanillas. Garfio, intentando atrapar a Campanillas, estaba a punto de pisarla, pero hasta que de la nada Peter Pan llega y detiene a el capitán Garfio. Y con un cuchillo logra liberar a la reina Noemi. Y le dice que los dos detendrán a el capitán Garfio y el marinero John. Ella acepta y los dos comenzaron a atacar a el capitán Garfio y el marinero John. La reina Noemi tenía que intentar atacar a el capitán Garfio
Garfio mientras el marinero John intentaba atacar a la reina Noemi. La reina Noemi comenzó a atacar al marinero John mientras Peter Pan se encargaba de el capitán Garfio. Y luego se mostró que el barco se dirigía a los muelles de Brenda, y en donde ahí Cranky, al ver el barco, ve a la reina Noemi y Peter Pan luchando contra el marinero John y el capitán Garfio. Cranky, al saber que el capitán Garfio está tratando de escapar junto con el marinero John, con su gancho logra detener a el barco. Y Cranky le dice a la reina Noemi que detenga el marinero John lo más rápido posible. Ella acepta y empieza a atacar a el marinero John, y hasta que la reina Noemi con mucha fuerza agarra al marinero John y lo lanza contra los muelles de Brenda, mientras Peter Pan se encargaba de atacar a el capitán Garfio como lo había hecho en la película de Peter Pan, mientras Campanilla se intentaba mantener distraído a el capitán Garfio. Y hasta que Peter Pan logra detener a el capitán Garfio. Mientras los dos luchaban, la reina Noemi tenía que hacer algo, y se pone enfrente de el capitán Garfio y le dice que no lastimará a nadie. El capitán Garfio intenta atacar a la reina Noemi, pero hasta que la reina Noemi logra darle un golpe fuerte a el capitán Garfio, y hasta que la reina Noemi empieza a atacar al capitán Garfio. Garfio intentando usar su espada y su garfio para atacar a la reina Noemi, pero hasta que la reina Noemi logra detener el brazo del capitán Garfio donde tenía su garfio, y hasta que la reina Noemi le lanza un ataque a el capitán Garfio, estrellándolo junto contra Cranky, y en donde ahí Peter Pan logra detener y la reina Noemi lograron detener a el marinero John y el capitán Garfio, y hasta que llegan las demás locomotoras y le dicen a la reina Noemi de cómo fue que se enteró de que el capitán Garfio y el marinero John habían escapado. La reina Noemi le dice de que ya supo que el capitán Garfio y el marinero John iban a hacer eso, y le dicen de que posiblemente te quería cobrar su venganza después de lo que pasó, y hasta que Thomas le dice a Peter Pan de cómo fue que también conocía bien a el capitán Garfio. Peter Pan le dice de que ya lo sabía desde cuando lo vio por primera vez, cuando llevó a unos niños de Londres a la isla de Nunca Jamás. Thomas se sorprendió tanto, y hasta que la lluvia paró y se mostró que estaba por amanecer. Y luego la reina Noemi se retira mientras caían los rayos y Peter Pan yéndose. Todos habían logrado detenerlos, y hasta que el marinero John y Garfio comenzaron a levantarse, y hasta que llega la policía y arrestaron a el marinero John y Garfio, y en donde ahí Sir Topham Hatt le dice de que el marinero John y Garfio van a estar en la cárcel por varias semanas. Todos aceptaron y regresaron a la estación Titmouse para descansar, y en donde ahí apareció un cartel en pantalla que decía 3 horas. Un mes después se mostraba las locomotoras trabajando tranquilamente, y en donde ahí la película termina. Yo me quedé muy sorprendido al ver todo eso, y ahora entendía por qué Audrey no quería contarme sobre el resto. Yo por las dudas de volver a ver esta película decidí guardarla y esconderla para que nadie la viera. Al día siguiente tuvimos que ir al estudio. Tuve que volver al estudio debido a que Audrey estaba a punto de decirnos de que haríamos una película de Thomas y sus amigos llamado Thomas y sus amigos, el viaje más allá de Sodor.
Así que comenzamos a hacer la película y al terminarla, Audrey nos agradeció de que hicimos la película. Y hasta que Audrey me dice de que si ya me deshice de la película, yo fingiendo le dije que sí, me deshice de la película. El reverendo Audrey aceptó y se retiró. Por eso les diré todo en esto para que alguien supiera de la existencia de esa película. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia inventada, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.